3 minutos nos separan de las 9 de la mañana, abrimos la primera entrevista y hoy más temprano les adelantábamos esta intención de reflexionar, ampliar un poco la mirada a propósito de las últimas noticias que marcan la condena a 27 años para el asesino de Lola Chomnales, este caso terrible ocurrido en Rivera con la muerte de Bárbara. Y bueno, proponemos poner una mirada reflexiva. ¿Qué pasa con personas que pueden ser capaces de cometer semejantes atrocidades? ¿Se puede establecer un perfil? ¿Cómo llega un ser humano a tener actitudes de este tipo y robarle la vida a alguien desde el dolor, ¿no? Les proponemos entonces esta charla a partir de este momento con Agustín Romano, quien es magíster en psicología criminal, especializado en psicología forense y también autor del libro Éxtasis Letal. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. ¿Se puede establecer una tipología de asesino a partir de conductas criminales, como por ejemplo estas dos que nos han, digamos, afectado recientemente? Existe una tipología muy amplia, según el autor que se lea, desde los años 70, básicamente, en Estados Unidos, que se empieza con la clasificación, más que nada, de tipos de agresores, criminales y demás. Pero en realidad, cuando pensamos en casos como los que estamos analizando en la crónica más reciente, ¿no? El caso de Bárbara, el caso, por ejemplo, de Lola y tantos otros que hacen pensar en la realidad tan cruda a veces que nos toca enfrentar, pensamos, bueno, hay un perfil específico de este tipo de agresor, sobre todo agresores sexuales, que es lo que está en la base de este tipo de crímenes. Y la respuesta al día de hoy es no. No hay un perfil único de agresor, por ejemplo, sexual, que después a la postre termina quitándole la vida a las víctimas. Lo que sí se ha visto, y eso es lo que maneja la teoría más recibida en la materia, es rasgos en general que presentan este tipo de personas. Por ejemplo, si empezamos a desglosar, vemos que son personas que en lo que hace a la educación, por ejemplo, han terminado primaria y poco más en educación, rondan habitualmente en promedio los 30 años, son personas que de repente a nivel laboral son empleados poco cualificados, son personas que en los rasgos de personalidad lo que se detecta es que son habitualmente muy impulsivos, no tienen un desarrollo empático esperable para entender, por ejemplo, las necesidades que puede tener la víctima. Eso podrá tener un trasfondo también con su propio desarrollo vital y lo que le ha llevado a no desarrollar la capacidad empática hacia otra persona. Estamos hablando de personas también, sobre todo en los agresores sexuales, que presentan lo que se denominan distorsiones cognitivas. Esto es, los pensamientos justamente que tienden a justificar muchas veces ese tipo de conductas que tienen. Entonces dicen, les pongo un ejemplo bien concreto que lo vemos a diario. Bueno, ella estaba de minifalda y entonces se estaba regalando. Son frases que uno escucha mucho en la práctica, ¿no? Y eso les da el derecho, se creen con el derecho de justificar su accionar criminal y entonces proceden a violar, posteriormente a matar. O sea, hay un montón de rasgos. Estos son algunos que puedo ilustrar, pero obviamente es mucho más complejo el perfil. Igualmente es importante establecer esto, que muchas veces hasta me ha tocado en audiencias la pregunta, bueno, ¿existe un perfil de agresor en este sentido, por ejemplo, agresor sexual? No, no existe un patrón único. Sí, hay muchos rasgos de personalidad y un poco respondiendo más genérico a esto, un rasgo muy importante que se detecta en estas personalidades es la inmadurez emocional. Ese es un rasgo que lleva muchas veces a que no aprendieron, por ejemplo, de niños, a cómo manejarse en el vínculo con otras personas en forma asertiva y los predispone justamente a este tipo de conductas que después vemos a la postre. ¿Qué es lo que pasa? Vale decir igual, el tema es que estas personalidades muchas veces se piensa o se dice popularmente, son locos, no saben lo que hacían. No, eso no es así. Son personas que habitualmente saben lo que hacen, están ubicadas en tiempo y espacio, no presentan alteraciones a nivel de trastornos mentales, por ejemplo, no presentan habitualmente una psicosis, que estén alienados de la realidad, sino que están muy abocados justamente a lo que hacen, saben. ¿No es una mente enferma entonces no es una la que comete este tipo de delitos? No, habitualmente no. O sea, puede haber alguien que padezca, por ejemplo, una alienación con respecto a la realidad y que no perciba lo que está haciendo. Pero en la mayoría de los casos, eso lo dice la casuística, las estadísticas y demás, son personas que padecen trastornos de personalidad, que no es lo mismo que padecer una enfermedad mental. El enfermo mental lo que tiene es la posibilidad eventualmente de una cura. Claro, pero la duda que me genera es una persona
que encuentra satisfacción o placer en violar o asesinar, yo tiendo a creer que hay algún tipo de trastorno que le genera esa satisfacción. Esa es la palabra. ¿No se puede considerar entonces una mente enferma eso? No es, a ver, yo lo hablo desde el punto de vista técnico, ¿no? No es una enfermedad, es un trastorno de la personalidad. Por más que justamente todos lo entendemos como qué horrible lo que hizo este enfermo, habitualmente es lo que nos sale decir por lógica, pero en realidad, entendiéndolo desde el punto de vista de la comprensión psicopatológica, la persona lo que padece es un trastorno habitualmente de la personalidad. Habrá enfermos, sí, pero en proporción son casos menores. ¿Qué pasa con el valor de la vida o el desprecio a la vida? Bien. Que esto lo hemos leído en sentencias, a nivel de fiscalía, Sí, de a hecho, nivel en el caso jueces, de Bárbara, la jueza pone en la sentencia que hay un desprecio a la vida. Por eso iba un poco por ahí la pregunta. ¿Qué pasa con eso? El valor de la vida que le dan estas personas. Es ínfimo y justamente por eso que mencionaba hace un rato del tema de la empatía. Desde chicos no desarrollaron la capacidad de empatía. Hay dos tipos de empatía, la cognitiva y la afectiva. La cognitiva es lo que nos permite entender, por ejemplo, si yo te veo a ti triste, puedo entender, bueno, está triste, es lo comprensivo. Pero lo empático es que yo no puedo, empático afectivo, es que yo no puedo, por ejemplo, angustiarme con lo que te pasa a ti. Entonces yo puedo entender que te estoy haciendo sufrir y hasta si lo llevo a un nivel trastornado justamente, puedo gozar con ese sufrimiento que yo te genero, con el dolor que te estoy infligiendo. Entonces la vida ahí no va a valer nada. Igualmente en estos casos conviene analizar qué pasa cuando se da muerte justamente a la víctima. Acá hay dos lecturas principalmente. Una, responde al modus operandi del agresor. Esto es, la mato a la víctima para que no vaya y me denuncie porque yo necesito que no sea aprehendido, es decir, atrapado por la policía, quien sea. Y la otra beta, más desde una posición psicológica, es entender que mata a la víctima porque de esa forma despliega el control total sobre la otra persona. Es un juego proyectivo. No tengo control sobre mí mismo, tengo una autoconfianza devaluada, tengo una autoestima devaluada, entonces, ¿qué hago? Proyecto sobre la otra persona todos esos rasgos y me siento dominante, o sea, gano autoconfianza. Esto es lo que un autor norteamericano llamado Roy Hazelwood, que intervino en el FBI, hablaba de, dentro de la tipología, que preguntaban, bueno, si hay una tipología, él hablaba de los que buscan la aserción de poder, hacerse del poder, y muchas veces, sobre todo en estos casos, el de Bárbara, el de Lola, lo hemos visto clarísimo, es el tema de la tipología, cómo se despliega. El método de aproximación, que es por sorpresa. El método de ataque, habitualmente es de una forma brutal. No tiene lo que se llama las conductas preliminares, que le dice, bueno, sácate la ropa, ¿Y hay una elección de víctima? O sea, ¿se justamente elige? en estos casos no. En estos casos es de oportunidad, lo que se llama la víctima es de oportunidad, y en criminología también se considera que la víctima, hay tres tipos, es tipología de objeto, medio y sujeto. En este caso son objetos. ¿Por qué? Porque el agresor las utiliza, las cosifica y las descarta. Es ese el procedimiento, o sea, no las humaniza en ningún momento, ni le sirve para cometer otro crimen, en definitiva. Es simplemente utilizarla para su satisfacción. Y vale decir acá, por ejemplo, que las agresiones sexuales comúnmente se creen que es para tener un placer sexual. Y no, lo que buscan habitualmente es lograr el poder sobre la víctima y eso es lo que les da el goce de algún tipo. ¿Cómo es el paso entonces, ese protocolo que se establecen en sus mentes? Primero violo, veo ese dolor, encuentro la satisfacción, después mato para tener ese poder, ¿sería algo así? Podría ser ese el procedimiento, claro. No es que haya un paso craneado, porque habitualmente estos agresores son muy impulsivos. En el caso de Bárbara, en el caso de Lola, siguen ese mismo patrón de la impulsividad. Este autor que decía Hazelwood habla justamente de los que son los impulsivos y los ritualistas. El ritualista haría más ese protocolo que tú señalabas recién, Magdalena, es decir, bueno, voy a buscar un tipo de víctima particular, etc. El impulsivo no, es estos casos. Víctima de oportunidad, aparece caminando por la calle y entonces aprovecho la calle, la playa en el caso de Lola, lo que sea, y ahí aprovecho, voy y la mato porque me lo encontré. O sea, podría haber sido esa víctima o cualquier otra. No era un prototipo específico que eligió. Y lo que buscaba, ¿qué era? Muchas veces saciar la frustración, la bronca que tenía, el estrés que podría albergar, y todo eso lo despliega en el acto justamente de violar, dominar y posteriormente matar. O sea, respondiendo a la pregunta del desprecio de la vida, sí, evidentemente no reparan empáticamente en el sufrimiento que le provocan. Saben lo que hacen, pero no les interesa. ¿Y por qué esto le pasa mayoritariamente a los hombres?
¿no? La mayoría de los asesinos y que cometen estas aberraciones son hombres. Es un tema que si lo abordamos desde la perspectiva de género tiene que ver hasta con lo cultural, ¿no? Cómo hemos sido criados en esta cuestión del dominio. O sea, obviamente no son todos los hombres, pero sí estadísticamente... Pero vos dijiste una frase hoy, la de la pollerita, que la escuchamos desde que tenemos uso de razón, ¿no? Recontra acostumbrados, lamentablemente, ¿no? Y eso es algo que tenemos que desandar y por suerte se empieza a hacer, pero sí quedará camino por recorrer. Entonces, el hombre está de alguna forma como más estipulado a nivel social, cultural, como el que domina, como el que no sabe cómo manejar sus frustraciones, entonces responde más impulsivo. Esto siempre lo hablamos con un querido colega que aprovecho a saludarlo, Robert Parrado, que es, lo hemos hablado hasta el cansancio, es el proceso del hombre no es como el de la mujer. La mujer, ¿qué hace? Recibe un estímulo, procesa, media y responde. El hombre, el paso intermedio, el procesamiento de las ideas, habitualmente, no en todos obviamente, pero en muchos y en estos casos se ve, es recibo el estímulo, tengo la persona ahí, la puedo agredir, es un pensamiento más primitivo, es vulnerable, voy y la ataco. No media ese razonamiento. Y eso responde un poco también a patrones culturales y que hacen también al género masculino. Y la otra cuestión que me pregunto es, todos estos rasgos generales que vos mencionás, que se pueden compartir, ¿no?, en estas personas, pese a que es difícil establecer un tipo, obviamente, siento que entre lo que contás puedo describir así a una persona desagradable o poco funcional, pero llegar al extremo de disfrutar con vejar a otro ser humano, provocarle el más extremo dolor y tortura hasta darle muerte, hay un montón de cosas, ¿no? Entre no ser empático, no tener culpa, como que hay muchas cosas en el medio. Y hay muchas personas que tienen esas características y no cometen esos hechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a alguien que sí llega a ese extremo tan terrible y que tanto nos asusta? Me encantaría dar una respuesta que fuera esto, tan sencillo, pero es muy complejo y muchas veces nos limitamos solamente a decir, bueno, es un tema de género, es un tema que va por acá. No, es un macro tema y muy complejo y para eso hay que analizar también la personalidad. O sea, cada caso es un mundo. Hay que analizar desde el inicio de la vida de esta persona qué factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes al delito o a determinadas conductas lo predispusieron a eso. Un entorno donde se haya criado de repente disfuncional, una familia que no fue asertiva al momento de poner límites, la ausencia de afecto, vinculación con pares agresivos. El factor educación pasa a ser fundamental. Bueno, si hablamos de la prevención es un capítulo aparte que ni que hablar. Por eso pensaba, y perdón que te interrumpa, pero lo analizaba justamente con estos casos. ¿Quiénes eran esos hombres, no? Seguramente nadie le dijo, esto que estás haciendo está mal. Ni que hablar. Y bueno, es como ese instinto animal que se desata y exacto. Termina con la vida de dos mujeres en este caso, pero con tantísimas más. ¿Por qué? Porque no aprendió seguramente a tener los límites que eran necesarios para respetar el valor de la vida del otro. Por esto que decía, se creen con derechos y eso es lo que se les inculca de que vos podés hacer lo que se te cante y está todo bien y no tiene consecuencias. Y no es así. Pero desde chicos fueron aprendiendo seguramente esa situación. Hay quienes tienen la capacidad asertiva y por suerte sana de decir, no, yo este camino no lo quiero seguir, pero hay quienes no, y quienes visualizan eso y lo naturalizan como algo que está bien, como que yo tengo el derecho sobre la vida incluso de otro y lo puedo matar y acá no pasa nada y el valor de la vida en sí, como mi vida no vale nada, la autoconfianza que yo tengo es por el piso, entonces ¿qué me importa esto en otra persona que capaz que sí es feliz, que tiene una vida, que tiene una familia, que tiene un trabajo? A veces hasta es difícil señalarlo así, pero el factor de la envidia muchas veces juega en esto también. Entonces vos no podés ser feliz porque yo no puedo ser feliz. Y por eso también muchas veces matan a las personas. El factor culpa no existe, ¿no? Cero, habitualmente cero. O sea, se puede llegar a ver en algún caso y ese es un buen factor predisponente después para la rehabilitación. Bueno, y esa era la pregunta que tenía para hacerte. ¿Se puede rehabilitar a alguien? Depende. También ahí, como es tan complejo esto, te pregunto como en varias instancias. Alguien que tiene esta tendencia o estas características que en gran medida también son fruto de las reglas sociales con las que vivimos hoy en día, ¿no? Y las desigualdades, etcétera.
y el sufrimiento que tienen algunos seres humanos desde su inicio. Ahí, Lorena, es importante señalar que para que pueda haber una rehabilitación, primero va a haber que valorar profundamente en instancias periciales a las personas, porque eso va a permitir entender que si, por ejemplo, esto que hablábamos de la enfermedad mental, el trastorno mental y lo que sea, si hay un trastorno de la personalidad de los que los manuales de clasificación hablan de trastorno de personalidad de base narcisista, psicopático, fronterizo, etcétera, es muy difícil que tengan una posibilidad de rehabilitación, salvo que se aplique un método cognitivo-conductual. Esto es que oriente la conducta a que haga el menor daño posible y que se le refuerce con condicionamiento positivo, premiarlo, etcétera, etcétera. Pero eso no garantiza el éxito del tratamiento. Ojalá se pudiera. Después están quienes de repente una base un poco más neurótica, con la culpa de por medio, mataron circunstancialmente, se dieron cuenta de lo que hicieron, pueden llegar en esto que preguntaba Magdalena, el tema de la culpa, el arrepentimiento, a empezar a ejercer la posibilidad de modificar y no querer hacerlo más. Pero en estos casos, por lo que vimos, los casos que estamos considerando, Bárbara, Lola, te iba a consultar no se ve. si creías que tenía algún tipo de rehabilitación estas personas. Difícil. Muy poco probable. O sea, lo que tendría que idear acá la terapéutica más que nada es orientarse a que de acá en adelante el menos riesgo posible que se pueda cometer a la sociedad de parte de estas personas es lo que se va a tener que preconizar. Pero que uno pueda decir, bueno, que se inserten nuevamente a la sociedad, que puedan ser funcionales, que se puedan integrar y no cometer otro tipo de delitos simplemente porque cumplen pena penitenciaria y después lo sueltan sin rehabilitación, la respuesta sería no. Me animo a decir de antemano que sería no. Convengamos que el sistema recién se empieza a encaminar en un sistema de rehabilitación, o sea que los factores con los que van a convivir no deben ser los más adecuados. Bueno, vimos el ingreso del asesino de Bárbara. En estas últimas horas tuvo que ser trasladado a otro centro penitenciario. ¿Y podría hacerse un abordaje como preventivo de personas que presenten estas características o también es estigmatizar, ¿no? Porque si uno ve, si estamos hablando de que estas personas no continúan los estudios, etcétera, probablemente su contexto social tampoco lo permite demasiado. También puede ser estigmatizar a alguien de corta edad que presenta algunas de estas características, ¿no? Pero... Te pongo un caso concreto con eso que bien señalabas. Recordamos un caso de un criminal serial al principio de los años 90 en la cárcel. Se graduó de abogado, conformó una familia, etcétera, y después salió y se rehabilitó. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver el trastorno de personalidad que tiene. Entonces, más allá del estigma, yo creo que la necesidad que tenemos es el caso a caso, entender lo que está pasando y más allá de una etiqueta que se le puede poner, bueno, de repente, que le falta estudio, que le falta un trabajo mejor cualificado, lo que sea, tenemos que velar primero por el bien principal, hasta regido en la Constitución de la República, que es salvar y respetar la vida. Y ahí no pesó el de la contexto persona. social tampoco, ¿no? Entonces, porque hablábamos de Pablo Goncalves. Ni que hablar. Entonces, vuelvo a esa pregunta. Tendríamos que ir al rastreo primario, en lo preventivo, para decir, bueno, partimos de una base individual. ¿Qué valores tiene esta persona? ¿Qué ideas, qué conceptos, juicios, preconceptos, ideas que de alguna forma, conductas y actitudes lo llevaron a estar haciendo lo que hace? Después de ahí, a nivel social, ¿qué pasa a nivel familiar? ¿Qué pasa a nivel comunitario? ¿Qué pasa a nivel del Estado? O sea, no es una sola área y decir nos abocamos solo a esta persona. Es todo el contexto que hace a la persona y las políticas estatales que se tienen que instrumentar para proveer que se modifiquen las condiciones que tenemos. Una bien cortita y señalo con esto. Enfrentamos una reforma educativa, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, si sirve para favorecer el desarrollo de la educación, perfecto. Ahora, pregunto porque no lo sé. ¿Alguien en esa reforma, por ejemplo, pensó en primera infancia en instrumentar como una materia o lo que sea, pautas de mejora en la convivencia ciudadana entre alumnos, con la familia? Sí, la famosa educación emocional. Para trabajar en eso como pauta para decir, bueno, cuando una persona sea adulta, que no quiera violar a una mujer, que no quiera resolver los conflictos a través de la violencia, sino que encuentre otras formas desde temprana edad y se fomente a lo largo de la vida un desarrollo emocional maduro. Agustín, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el perfil del femicida? ¿Dista mucho de estos que estamos analizando ahora? Tiene sus características, es decir... ¿Pero hay puntos en común? En realidad sí, la inmadurez emocional, la impulsividad, la falta de empatía, son elementos que están en la misma rama, ¿no? Habitualmente asociamos femicidio, y por la Crónica Roja lo vemos, el tema de muerte de parejas o exparejas a manos del agresor, pero en realidad los patrones
en sí en general se comparten, ¿no? Acá el sentido está más complejo cuando hablamos del tema de los celos, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que a nivel pericial exploramos mucho. Si hay celos, si hay amenazas de muerte, los antecedentes que hubo en la relación. Exploramos también si en parejas anteriores que tuvieron ambas partes, tanto víctima como victimario, existieron antecedentes similares, cómo se desarrolló la vida de cada una de las personas, porque acá siempre nos limitamos al femicida, pero también tenemos que entender la vulnerabilidad a la que está expuesta justamente la víctima, que no es una pata menor, porque esto es complementario. Entonces, el femicida va a tener sus rasgos basados justamente en esta inseguridad, en que no puedo ser un hombre completo y necesito el dominio también, porque entendamos que la muerte que provocan a la víctima es la voluntad última de despliegue de poder sobre el otro, ¿no? Entonces yo te controlo y mi último acto de disposición sobre vos es te doy muerte. Acá yo te estoy controlando a vos. ¿Y qué es lo que vemos habitualmente? Que el hombre después, no en todos los casos, procede a matarse, ¿no? Entonces uno también, y acá en un sentido crítico constructivo, uno puede pensar, bueno, la ley de violencia de género, en su génesis está muy buena porque lo que pretende justamente es proteger a las mujeres. Ahora, ¿qué tan efectivo ha sido ahora, veámoslo en cifras, en datos, para prevenir femicidios, ¿no? Y tenemos la marcha del 8M, ni una menos. Bueno, la ley no se está aplicando cabalmente, ¿no? Exacto, y falta recursos. Es difícil medir algo que no se está aplicando Por correctamente. Y a propósito de esa mirada que vos tenías compleja del sistema social, más allá de las características de la víctima, en el caso de Rivera, este hombre sí tenía antecedentes, había sido condenado por hurto y estaba con medidas alternativas. Y se venía comportando mal y ya estaba citado para el 24. Es decir, que el sistema ahí falló en el control de ese hombre y en el retiro de ese hombre de la vía pública. Sí. Porque es muy doloroso pensar que ese hombre probablemente el 24 iba a ir a prisión por incumplir con las medidas alternativas que tenía. Y en ese interín él comete este crimen que nos horroriza a todos, ¿no? Entonces el sistema también hace agua por muchos lados. Si habrá que atacar por varias rutas, sí, evidentemente el sistema en ese sentido no dio una respuesta operativa que termina con estas consecuencias. Entonces, si habrá que rever un sistema para decir, bueno, pensemos, por ejemplo, esto también lo charlábamos con Robert el otro día, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas que de repente tienen un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, lo que sea, que fueron valorados por la entidad correspondiente y que dicen, esta persona no está apta para tener libertad o no se podría reintegrar a la sociedad? ¿Pueden mentir de tal manera que pueden manipular, por ejemplo, a un psicólogo forense estas personas? Hay técnicas justamente para ver esa situación que uno podría decir. No quiero revelarlo, pero sí. No, pero digo, con esas mentes, tal vez no es el caso en estos dos concretos, pero sí el que mencionabas del asesino serial tiene sus formas de manipulación. Por supuesto. Igual, el detalle ahí es que nosotros podemos llegar a ver justamente por determinadas líneas de fuga que se llama, que puede cometer un error porque a veces le gana. En el caso ese que hablábamos de los años 90, el narcisismo le ganó para dejarlo en evidencia en determinados elementos que no vamos a hablar del caso, obviamente, pero sí permitió corroborar a la policía, a las fuerzas del orden, a los peritos también. Mira, por este lado está mintiendo y está manipulando. Se puede llegar a ver, sí. A veces es muy difícil, es cierto, sobre todo cuando hay una victimización, una manipulación de larga data. Pero en esto que tú decías un poco, Lorena, bueno, del Estado, cómo puede de repente presentar fallas, sí, es necesario trabajar porque de repente se valoró, se dijo, y no es conveniente que tenga una libertad provisional o a prueba, lo que sea, y pasa esto, queda de manifiesto en los hechos cuáles son las consecuencias que puede pasar. Entonces sí habrá que atacar en varias áreas. En el proceso de prevención e intervención yo creo que falta mucho. Romano, muchas gracias por estos minutos.